Para exponer un trabajo de filosofía sobre la filosofía sastre. La filosofía sastre se puede dividir en tres periodos. El primero marcado por la influencia. El segundo marcado por la adoptación de una postura atea. El tercero marcado por el intento de sintetizar el existencialismo. A. El periodo fenológico. Tras su ausencia en Berlín como becario del Instituto Francés, habiendo estudiado sobre toda la filosofía, los primeros escritores de Sastre. B. El periodo existencialista. En los años posteriores hasta 1952, la actividad filosófica de Sastre se vuelve hacia el existencialismo. C. El periodo marxista, sin que pueda decir que abandona las tesis más radicales del existencialismo Sastre a partir de los años 60 hasta el final de su vida. El existencialismo de Sastre es un movimiento filosófico que desarrolla a partir de 1927. A. Toda la filosofía existencialista arrancan de una llamada vivencia existencial que entendía de diversos modos por los existencialistas como B. Su tema principal de investigación es la existencia entendida como un modo de ser particularmente humano. C. La existencia es concebida como una actualidad absoluta. D. En consecuencia, el ser humano es pura subjetividad, es decir, puro despliegue de capacidad creadora. Pero pese a su objetividad, el ser humano no queda cerrado en sí mismo, sino en que se halla esencial íntimamente. La distinción entre el sujeto y el objeto, tal como planteada por la metafísica tradicional. La realidad es vivida fundamentalmente mediante la angustia, es decir, por medio de aquello por lo que el ser humano se da cuenta de su finitud y de la fragilidad de su posición en el mundo. La noción de existencialismo en el pensamiento de Sastre. Ahora bien, la distinción entre existencia y existencialismo llega a la filosofía occidental de la mano de Tomás de Aquino, quien le había tomado de Siena y fue utilizada por el contexto de la teología. Según tal distinción entre la esencia y la existencia, la posición de la metafísica tradicional respecto a la relación Dios-seres humanos podría reducirse a una sencilla explicación del tipo: Dios piensa que el ser humano, su existencia, y posteriormente lo crea, es decir, le da existencia a la esencia pensada. Lo esencial es la contingencia, dice Sastre, en la náusea. Quiero decir que, por definición, la existencia no es la necesidad. El ser humano y la libertad en el pensamiento de Sastre. Distingue Sastre en el mundo dos tipos de realidades o entes, los que son en sí y los que son para sí. Entre estos últimos se encuentran los seres humanos, en cuanto son conscientes de su propio ser. Pero para ser el creador de la nada, el ser humano debe albergar en sí mismo la nada. El ser en definitiva es la nada. Tendencia de la nada, tendencia del otro, tendencia del ser. A. Todas las filosofías de la existencia arrancan de una llamada vivencia existencial. B. Su tema principal de investigación es la existencia, entendida como un modo de ser particularmente humano. La existencia es concebida como una actualidad absoluta, no como algo estático. D. En consecuencia, del ser humano es pura subjetividad, es decir, puro despliegue de su capacidad para hacer sí mismo en su propio hacerse, en su existir. E. Pero no pese al ser humano no queda cerrado en sí mismo, sino que se halla esencial e infinitamente vinculado. F. La distinción entre el sujeto y el objeto.